Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Licenciado, sería interesante abordar la apelación de medidas de coerción que a veces los abogados, y no lo hacemos por nosotros, porque sabemos exactamente que apelar a una medida de coerción es un trámite un poco aventurero. Yo diría que más que apelar, revisar. Sí. Porque si usted va a revisar una medida de coerción, que también es una facultad recursiva que tiene la persona Sí. que esté en un proceso penal, para volverse a encontrar con el mismo juez, para volverse a encontrar con el mismo fiscal Sí. que representa al Ministerio Público, y sobre todo cuando los presupuestos que puedan hacer variar esa medida de coerción no son suficientes. Entonces yo entiendo como que revisar no sería lo atinente. Apelar esa resolución que impuso esa medida de coerción pudiera ser más eficaz, pero habría que proyectarse en la idea de presentar nuevos presupuestos. Correcto. Porque aquí lo normal que en esa materia, y los abogados penalistas lo saben, que es un poco cuesta arriba. lo saben, que cuando ellos sí. presentan una certificación Sí. de la Junta de Vecinos, presentan una certificación de una iglesia, Ya los jueces conocen eso. presentan una declaración jurada de convivencia, Sí. porque quizás no son casados, buscan un acta de nacimiento, Un acta del alcalde. buscan una declaración de domicilio, y eso lo hacen ahí mismo, frente al Palacio de Justicia. Sí. Hay unos notarios ahí y unos abogados que van ahí y no han visto a nadie y lo hacen ahí. Que tienen todas las cédulas ahí. Todo, Sí. todo. Y le ponen testigos que nadie conoce. Eso. Y el notario no ha visto al que está declarando tampoco. No. Y le coge 500 pesos. Y preparan todo eso. Y con eso recurren en apelación. Y de 10 casos, si no los 10, por lo menos 9 se mantienen igual. Sí, es difícil. ¿Por qué no se revierte la resolución ahora? Si es un asunto que se lleva con cierta seriedad y que se le impuso alguna medida de coerción de imposible cumplimiento, porque la persona se le condenó a 500,000 pesos en efectivo, pero hay que entender también que se le impone como medida de coerción 500,000 pesos en efectivo, no fue porque dio una galleta. Hay que entender que los hechos en el que está involucrado tienen arraigo de gravedad. Eso es correcto. Entonces, como uno de los presupuestos legales de los artículos 227, combinado con el 229, para contrarrestar esa medida del 226, que normalmente, y del 226, numeral 1, porque estoy hablando de una garantía económica que bien puede ser bajo la modalidad de un contrato de fianza o puede ser en efectivo. En este caso se impuso en efectivo y no estamos hablando de la del 226, numeral 7, que es la prisión preventiva, porque normalmente cuando es la prisión preventiva, que lo priva de su libertad, ellos pueden apelar, pero ¿cuál es la situación? Que si el hecho es grave y hay una peligrosidad de fuga clara, entonces a veces lo conveniente es que se rechace, porque hay situaciones difíciles, sobre todo esos delitos de orden público, como lo contenido en la ley 24-97, cuando hay agresiones sexuales, usted sabe, y hay también violencia de género, presencia de niños, y también cuando se trata de sustancias controladas en grandes proporciones, también la violación a la ley de armas de fuego. Sí. Entonces, cuando ha habido probablemente algún hecho más allá del simple porte y tenencia de armas, porque se han cometido hechos delictuosos con armas de fuego ilegales, y que no es solamente lo que tiene que ver con la violación a la ley de armas. ¿Hay otra infracción? Hay una infracción conexa, porque
que tal vez hirió a alguien. Sí. Entonces, es un asunto grave. O quizás alguna tentativa de homicidio, etcétera, que se sanciona como el crimen mismo. Entonces, todos esos tipos de situaciones que constituyen presupuestos que agravan el que puedan obtener alguna medida favorable, la Corte normalmente rechaza todos esos recursos. Pero se da también con mucha frecuencia, en el caso de sentencias condenatorias, es casi difícil que la Corte pueda revocar una sentencia o modificarla, porque siempre se aspira a que una persona que haya cometido un delito grave, una infracción grave, se le atenúe la pena. 20 años de prisión, por ejemplo, 30, y van a apelar para que la Corte varíe la sentencia y le aplique menos. Y a veces tenemos que partir de un criterio. Exacto. Si esa persona no pudo mantener ese principio a la presunción de inocencia en justicia y fue condenada porque los elementos de prueba, las pruebas, estaban ahí, y esa persona apela, ¿verdad? Recurre, que sería lo correcto, lo bonito sería recurrir, porque apelar es una facultad dentro del derecho a recurrir. Correcto. Si esa persona recurre, impugnando esa decisión, y no va a hacer los aportes indispensables para poder variar esa condena, probablemente de 20 o de 30, sí, estaría apelando, buscando nada, y el abogado le conviene porque haría un teatro y se ganaría su dinero, normalmente. Su dinero. Porque eso de andar boconeando en los tribunales, eso no es lo que genera ya, en este código procesal nuevo. No. Eso era antes, en el Código Criminal, viejo. Por donde estaba la íntima convicción que el juez podía hacer una sentencia sin que el abogado lo pidiera. No, porque había un poder de convencimiento. Exactamente. Había una oratoria fuerte, contundente. Pero ya eso no tiene sentido. Es más, muchos abogados ni se están dedicando a lo penal. No. Y lo que se están dedicando a eso lo hacen para procesados ricos. Sí. Y lo que lo hacen para encartados pobres, están pasando hambre. Sí. No sé cómo se quedan ahí. Yo no sé cómo se han quedado ahí todavía. No lo sé. Bueno, es un poco cuesta arriba. Sí. Entonces, en materia laboral, eso es otro mundo. Pero antes de entrar a la materia laboral, permítame decirle que el derecho a recurrir también en materia penal es interesante, porque recuerde usted que la Suprema Corte de usted, el 303, por ejemplo, del Código Procesal Penal establece que los autos de apertura a juicio no son recurribles. Sí. Sí. Y hay una decisión que se acogió un recurso de casación sobre un auto de apertura a juicio. Y eso trajo como precedente que no era propiamente contra el auto, sino contra un derecho fundamental que se habría quebrado en el dictamen de ese auto. Y se generó un precedente interesante. Y fíjese lo bueno del derecho a recurrir. Pero aun cuando no es recurrible, los abogados inventan todo. Porque se inventaron la supuesta solicitud de reconsideración probatoria. Ellos entienden que el Ministerio Público ha incluido en su auto de apertura a juicio pruebas que no debió incluir. Entonces, solicita al juez una reconsideración probatoria. Sí, así es. Entonces por ahí ya ese es un incidente que plantea para la próxima audiencia. Sí, así. Y también está dentro del derecho a recurrir como debido proceso, porque lo que se persigue en el fondo es que esos derechos a la igualdad, ese derecho a la defensa de una parte en un proceso, ese derecho a tener acceso a la justicia pueda ser reconocido por los tribunales y así no se pueda generar algún tipo de discriminación, si se quiere, con relación a una de las partes, porque recuerde que el derecho a la igualdad, la ley dice que somos todos iguales ante la ley y ante el proceso. Como debería ser. Entonces, en base a ese tipo de principios,
es que invocan esos aspectos incidentales. Pero lo que hemos participado en el proceso penal y estamos del lado del actor civil, nos damos cuenta que el juez tiene una preferencia tremenda del lado que está el defensor técnico y todo lo que pide le quiere conceder eso porque él quiere garantizar el supuesto debido proceso de ley, la supuesta tutela judicial efectiva y muchas veces por un detalle simple aplaza una audiencia, aplaza y aplaza y aplaza. Mira qué es lo que pasa, Sí. es que el derecho a la defensa Sí, es un derecho más que constitucional, humano. sí. Todo el mundo tiene derecho a defenderse y es un derecho universal. Entonces, como hay una parte accionante en justicia que persigue que le declaren culpable al procesado, que persigue alguna pretensión también económica, además de penal, porque hay un ministerio público que está persiguiendo una sanción penal, pero hay un actor civil constituido que anda detrás de una pretensión pecuniaria sin oponerse a la sanción penal. El Ministerio Público en el Esto- proceso parece un abogado de la Entonces, víctima. ¿a quién es que hay que defender? Sí. Dígame usted, ¿es el que está allí siendo encartado o inculpado? Porque hay muchos términos que se utilizan. Hoy en el derecho moderno. Acusado, Sí. imputado, inculpado, encartado. Entonces, Sí. sobre él es que va a recaer una posible condena. Entonces, hay que preservarle ese derecho a defenderse. Y si tiene un defensor público, con más razón, porque no tiene la condición para pagar un abogado privado. Ujú. Abogado privado que en ocasiones hace menos trabajo que el defensor El público. desempeño del abogado privado en la mayoría de los casos es más pésimo que el defensor público, que es un técnico, No siempre, pero en muchos casos. que es un técnico preparado exclusivamente para eso, para defender imputados. En muchos Sí. casos se da eso. Eso es verdad. Entonces, pero el juez se ve plegado mucho a la defensa técnica, que todo lo que pide la defensa técnica. Bueno, porque al que le van a tirar el blog encima es al Sí. imputado. Correcto. Entonces, a ese que hay que garantizarle. Mucha gente ha creado también algunas situaciones. Bueno, pero la víctima también tiene derecho. Tiene derecho. Pero entonces la víctima no tiene derecho a un defensor público. No. Y alguien estuvo hablando. Y como tiene que pagar un abogado privado, además de haber padecido un daño que le provocó el imputado, también tiene que contratar un abogado privado y si no tiene, entonces no hay resarcimiento. Bueno, la víctima fue afectada por Sí. algún hecho delictuoso Sí, y requiere de algún resarcimiento, ¿verdad? Pero el que está siendo procesado allí es el que cometió el delito y entiendo yo que la situación hasta cierto punto se desvela como desigual. un poco complicado porque a veces el que provocó el daño no tiene ni siquiera con qué, como se dice en el lenguaje popular, Right. con qué caerse muerto. Hay que irse a la pausa entonces. Vamos a la pausa, retornamos en breve.